Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, más bien 4:59. Señor Guerrero, una pregunta. Son 4:59, me acabo de sentar a las 4:59. Tengo la sospecha que si me hubiera sentado a las 4:57, este maldito programa hubiera empezado a las 4:57. No, yo creo que sí, porque justo empezó cuando yo me senté. No. Entonces, hay que esperar a las 5 a que nuestros oyentes, un corte comercial, en cualquier momento, ya son las 5, perfecto, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 en punto con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión regresó a controlar los incontrolables, el jefe. Debe ser aquí el vicepresidente de la compañía o algo, porque el señor se toma vacaciones. ¿De cuántos fueron? ¿2 semanas? 2 semanas el señor se toma vacaciones sin problema. El señor David Guerrero, bienvenido. Y la producción general de este programa, ese sí no se toma vacaciones nunca, es una hormiguita trabajadora, el señor Mauricio Sandoval desde Colombia. Bien, vamos a comenzar comentando con ustedes algo. Pues mire, simplemente vamos a hablar de las señales, ¿no?, que se están dando. Y estoy hablando de esta inminencia, de este inminente ataque que Irán le va a dar o va a hacer sobre Israel. O, si usted lo prefiere de esta manera, el inminente ataque que Israel espera que le haga Irán. ¿Sí? Como respuesta a Irán, que ya prometió que lo iba a hacer, por haber Israel asesinado con un ataque con misil a un líder de Hezbollah o de Hamas. Pues bueno, hizo un ataque dentro de la capital de Irán, de Teherán, ¿sí? Este ataque represalia se esperaba que fuera durante el fin de semana, no se ha dado, con lo cual aumenta la tensión y aumenta la inminencia. Ahora, mucho se ha hablado, los análisis indican que las señales son que ni Israel ni Irán, que son las dos fuerzas antagónicas más importantes, que ninguna de estas dos fuerzas quieren una guerra declarada. Esos son los análisis, lo que todo el mundo dice, los expertos, de acuerdo a las señales que los propios países dan, que no quieren una guerra declarada. Se están atacando. Y cuando se ataca uno, el otro promete una respuesta y hay respuesta. ¿Sí? Entonces, recientemente, hace 2 semanas, fue el muy lamentable, espantoso ataque que desde el Líbano se hizo a este campo de fútbol sobre Israel, donde perecieron 12 niños que jugaban fútbol. Su único pecado en la vida fue haber jugado fútbol y les cayó un cohete encima y mató a 12. Ok, ese fue un ataque de Líbano hacia Israel. Ya Israel ya hizo lo propio sobre el Líbano, ¿sí?
Y luego está el ataque que el propio Israel hizo sobre el Líbano, matando a un líder de Hamas o de Hezbollah, una de los dos. Y luego Israel hizo lo mismo en Teherán, en la capital, matando al otro líder también de Hamas o de Hezbollah. En este momento es indistinto, no importa. Lo que pasa es que hizo las dos, ¿sí? Y con todo esto, no están en guerra ni quieren guerra con todo esto. Para todo lo que pueda hacer diferencia una guerra declarada a esto. Ok, pero ¿qué es lo que está pasando en este momento? En este momento, de nuevo, y yo se lo informé y lo estuvimos platicando aquí la semana pasada, en teoría, Irán va, efectivamente, podemos esperar que Irán va a atacar a Israel. No sabemos cuándo, evidentemente, ni sabemos cómo. Y digamos que podemos saber cuánto en cuanto que, en teoría, Irán no quiere guerra o generar una guerra. Es decir, y esto fue lo que comentamos la semana pasada, en teoría, la disyuntiva de Irán es hacer un ataque de represalia lo suficientemente fuerte como para darle una lección a Israel y que se la piense dos veces la siguiente vez que quiera volver a hacer algo similar, pero no lo suficientemente fuerte como para generar una guerra. Eso es lo que dice el análisis, obviamente desde afuera, ¿sí? Ok. Ante todo esto, yo me pregunto, si supuestamente nadie quiere una guerra y si supuestamente Irán está calculando un ataque mesurado como para no generar una guerra regional que nadie supuestamente quiere, ¿por qué Estados Unidos está enviando todo un contingente de buques de guerra a esa zona? Está enviando, entre lo que está enviando un submarino nuclear y está enviando un portaaviones. Y lo está enviando precisamente por esta situación, ¿sí? El Departamento de Defensa de los Estados Unidos dijo que está reforzando su presencia, su fuerza militar, su postura y sus capacidades alrededor de todo el Medio Oriente ante la escalada regional de tensiones, fue lo que dijo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿sí? Y por supuesto que esto se dio después de las amenazas, promesas de represalia en contra de Israel por el asesinato del líder de Hamas en Teherán el 31 de julio. Ahora, yo aquí lo que tengo son preguntas y a ver quién me las puede responder. Si supuestamente nadie quiere, ni las partes que se están atacando quieren una guerra, ¿por qué Estados Unidos siente la necesidad de estar enviando allá un submarino nuclear, un portaaviones más otras cosas más? Si supuestamente nadie quiere la guerra. Y yo creo que otra pregunta mucho más básica todavía, que nadie se ha hecho todavía, es ¿por qué carajos? O sea, si Israel no quiere una guerra con Irán, ¿para qué eligió? Porque eligió, eso fue lo que eligió, Israel lo eligió. ¿Por qué eligió Israel asesinar a este líder de Hamas en Teherán? ¿Por qué no lo asesinó en cualquier otra parte? Supuestamente la información que tenemos es que este líder había estado en Teherán de visita para la toma de posesión del nuevo presidente de Irán. Es decir, él no vivía en Teherán. Bueno, ¿por qué Israel escogió matarlo en Teherán si no quiere guerra? Pues lo hubiera matado en cualquier otro lado. Pero no, escogió matarlo en Teherán. Y pues bueno, entonces, y obviamente, digo, también esto es obvio, es obvio que si Israel eligió
Ahora, bueno, y déjeme, déjeme, hago otra pregunta más. O sea, Israel tuvo que saber, Benjamin Netanyahu, que tuvo que haber dado la orden última, por supuesto que si escogen ellos y eligen hacer este ataque de Teherán, la respuesta de Teherán es totalmente previsible, es un yin-yang. A toda acción sigue una reacción. Era obvio que Teherán iba a responder. Entonces, en el momento en el que Benjamin Netanyahu decide lanzar este ataque con misil a Teherán para matar a un militante de Hamas, en ese momento está decidiendo básicamente que Irán va a atacar a Israel. Literal. Es decir, en la práctica, Benjamin Netanyahu dijo, hagamos que Irán ataque a Israel. En la práctica. No estoy diciendo que ese haya sido el objetivo necesariamente del... Estoy cuestionándolo, Lo estoy cuestionando, no lo estoy afirmando, pero sí lo estoy cuestionando. Porque de que ellos tenían que tener perfecta, total y completamente claro que esta respuesta se iba a dar por parte de Irán, eso que ni que eso, o sea, no son tan gilipollas. O sea, claro que lo tenían visto. Entonces, en este punto yo me cuestiono. Si ellos ya sabían que Irán atacaría a Israel a fuerza, lo iba a hacer a fuerza, ¿por qué tomar la decisión esa? ¿Para qué? Digo, estoy seguro, convencido, creo tanto en la capacidad de las fuerzas israelíes que éstas pudieron haber asesinado a este líder de Hamas en cualquier otra parte. En cualquier otra parte, incluyendo en Gaza, llevándose por encima a 45 civiles, como tanto lo han hecho. Desconozco dónde vivía este líder de Hamas, desconozco. Quiero suponer que vivía ya sea en Gaza o ya sea en Cisjordania, quiero suponer, con lo cual Israel no tendría ningún problema de eliminarlo en ninguno de estos lados. En ningún problema, ya está eliminando gente por todos lados, a diestra y siniestra en estos lados. Pero no, eligió hacerlo sobre Teherán, sabiendo que Teherán iba a hacer lo que va a hacer. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas motivaciones de Israel o de Benjamin Netanyahu? Pues ahí sí que, usted dígame a mí, ahí sí que es imposible saberlo, pero ahí está la respuesta. Y entonces Estados Unidos está enviando buques de guerra y la pregunta es ¿por qué? Si se supone que nadie quiere una guerra, ¿por qué Estados Unidos está enviando buques de guerra a aquella zona? Me parece a mí que el Pentágono, es decir, Estados Unidos, está viendo algo que nosotros ni estamos viendo ni está en los análisis que nosotros leemos. Y cuando digo nosotros somos los periodistas, no nada más yo, todos los periodistas. O sea, aquí está pasando algo. Y las acciones van en contraposición de las declaraciones. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y por supuesto que esto no es bueno, ¿verdad? Digo, no es nada bueno, es triste y es muy feo. Y es una lástima. Y más lástima me da a mí, habemos quienes pensamos que para gran parte de la población, sobre todo en Occidente, Israel tiene, a pesar de lo que vemos en las calles, ¿verdad?, del apoyo a Palestina y etcétera, Israel tiene la imagen todavía de ser la parte víctima, la parte buena, la parte con ganas de vivir, que celebra la vida y que promueve la vida y la paz. A diferencia de Palestina, habemos quienes de pronto si nos dan a escoger, eso es lo que escogemos, pensar eso.
¿sí? Y Palestina son los destructivos, lo opuesto, ¿no? Y entonces es doloroso ver que los israelitas hayan lanzado y hayan generado, porque ellos lo generaron, de nuevo, el haber matado a este líder de Hamás en la capital de Irán fue un asunto de elección. Y lo eligieron sabiendo que esta respuesta que estamos esperando se iba a dar. Esa no era una variable, ¿eh? Esa no era variable. Esto que estamos viviendo en este momento era total, completa y absolutamente esperado de la decisión de Israel de atacar sobre Teherán. Entonces, me da mucha tristeza pensar que el motivo ulterior de Israel era en realidad generar este ataque que se va a dar de Irán hacia Israel, totalmente poniendo en peligro la vida de civiles en Israel, porque para allá van los ataques, ¿verdad? Entonces, es triste estar viendo esto. Es triste viendo desde este lado del mundo estarlo viendo. ¿Por qué Israel va a hacer eso? ¿Por qué? Ahora, de nuevo, y lo va a hacer Irán. El primer ataque que lanzó Irán, ahora, ¿se acuerda usted? Que creo que fue hace un par de meses. Este ataque que lanzó decenas de drones fue considerado un ataque de balas de salva. Fue considerado como eso. Irán lanzó una serie de drones desde su territorio, hacia Israel, que tardaron varias horas en llegar, dando pleno aviso a Israel y preparándose, y a la hora prácticamente ninguno alcanzó a llegar a su objetivo, con lo cual se considera que fue calculadamente un ataque de salva. Una advertencia de Israel. De Irán. Bueno, pues ahora no se espera que vaya a ser un ataque de salva, definitivamente, ¿no? Y de nuevo, fue generado por Israel. Eso no lo debemos de olvidar. Fue generado por Israel. Israel fue quien eligió y decidió hacer este ataque en Teherán, el cual automáticamente iba a desatar esta respuesta que estamos esperando y que está generando que Estados Unidos esté enviando buques de guerra. Y de nuevo reitero, algo está viendo Estados Unidos que nosotros no. Y es una pena y es una lástima. Y bueno, ahí tiene usted ese punto. Ahora, o sea, ya sabemos para qué, o sea, si en algún momento van a entrar en acción este portaaviones y este submarino, pues ya sabemos, o sea, ya sabemos a quién van a defender. Ya no vamos a decir a quién van a atacar, pero ya sabemos a quién van a defender, ¿verdad? O sea, la razón por la cual va este portaaviones y este submarino es para defender a Israel, justamente, ¿no? Pero, pues, a mí me parece difícil pensar que Estados Unidos está enviando esta fuerza si no está esperando una guerra. Básicamente, ¿no? Ok. Eso es en cuanto a esta situación. En cualquier momento se va a dar esta respuesta de Irán y con mucho pesar y mucho dolor se la vamos a estar nosotros informando aquí. Ok. Eso es en cuanto a lo que está pasando en el Medio Oriente. Quiero comentar con usted también lo que está sucediendo al otro lado del mundo, que es en China, que prácticamente está peleado China con todos sus vecinos, menos con Rusia. China en su vecindario, con los únicos con los que se la lleva bien China es con Rusia y con Corea del Norte. Vaya amiguitos. Todos los demás, China los trae amedrentados, está en problemas, en todos los demás, prácticamente, sobre todo con el asunto del mar del sur de China, ¿sí? Y ahí, fíjese que me gusta, pero fíjese
quiero aquí comentar con usted cómo es la política de China, ¿no? China, la geopolítica de China de establecer lazos estrechos con países al otro lado del mundo, como son Latinoamérica y África, mientras da de palos a sus vecinos que tiene al lado. ¿Sí? Porque la buena onda que China le tira a los países de Latinoamérica y Centroamérica, que todo el mundo sabemos, y la iniciativa de la seda y el arroz, o no me acuerdo cómo se llama, etcétera, esa es muy linda y todo, pero esa es para Latinoamérica y para África. Esa no es para los vecinos, ¿eh? A los vecinos se los traen joda, literalmente. En esta política rara, inexplicable, ¿no? Y bueno, en ese sentido, me parece a mí muy atinada la reacción de los Estados Unidos, que ha aprovechado muy bien, o ha estado tratando de aprovechar muy bien, el conflicto que está generando China entre sus vecinos para buscar alianzas Estados Unidos con esos vecinos. Y me parece absolutamente correcto. Hay que decir que la semana pasada, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, celebraron en la ciudad de Annapolis, en Maryland, no lejos de la capital de Estados Unidos, una conferencia de seguridad anual con sus contrapartes de Australia, ¿sí? Después de que hubo reuniones similares con las contrapartes de Japón y de las Filipinas. La administración del presidente Joe Biden ha estado reforzando su red de alianzas en Asia para contrarrestar la escalada militar de China. Aquí juega muy importante rol Australia. ¿Usted sabe por qué? Porque Australia, que es con la que peor se lleva China, Australia se encuentra tan al sur, tan lejos, que está más allá del alcance de la gran mayoría de los misiles chinos. Y por tanto Australia es crítico, este país es crítico para servir como punto de, pues de concentración y de defensa, ¿no? Definitivamente. Hay que decir que todos los socios están precisamente aumentando sus bases militares en Australia y llevando a cabo más ejercicios de entrenamiento conjuntos, así como aumentando su producción de armamento. De todo este eje de aliados, el único que China no puede atacar directamente es Australia. Entonces, por eso Australia es tan básico y tan importante. Y mire que Australia no tiene nada que ver con el mar del China del Sur, nada. Por eso le digo que China tiene la decisión de pelearse con todos sus vecinos, menos con Rusia y con Corea del Norte. De ahí con todos, con la India, con todos. ¿Sí? Hay que decir que bajo el pacto trilateral de defensa conocido como AUKUS, el cual incluye a la Gran Bretaña y Estados Unidos, tiene como planes el proveer de armamento a Australia, incluyendo submarinos propulsados nuclearmente. Y por supuesto que la semana pasada se trató de hacerlo entre Australia y Estados Unidos, y ambas partes estuvieron pues mostrando todas estas iniciativas, ¿no? Y hasta ahora, esta alianza inquebrantable, como lo llamó el secretario de Defensa de los Estados Unidos, tiene, y esto es importante, apoyo bipartidista dentro de los Estados Unidos y también en Australia.
el oficialismo y la oposición están unidos en esto. ¿Sí? Sin embargo, hay que decir que, por supuesto, como cualquier alianza que tiene Estados Unidos con quien sea, Estados Unidos, por ser la parte más grande, más poderosa, pues también genera siempre algo de desconfianza y, por tanto, en Australia hay críticos acerca de la confiabilidad de Estados Unidos y se quejan en Australia de que esta alianza los hace a Australia más propensa y no menos a un conflicto armado en Asia. Eso es lo que critican los críticos en Australia. Pero en lo que a Estados Unidos se refiere, a mí en lo personal me parece que es correcto. Es correcto. Digo, tomando en cuenta, si uno es Estados Unidos y tiene, porque resulta que, de nuevo, China se está peleando con todo el mundo, menos con, ya le dije, con Latinoamérica y con África. Y con Estados Unidos, pues, está esta relación amor-odio, porque mientras que se caen mal, se necesitan. ¿Sí? Literalmente. Pero lo mejor que pudo haber hecho Estados Unidos es precisamente buscar alianzas con quien se pelea China. Y entonces Estados Unidos está aumentando su cercanía como nunca antes, como estábamos diciendo, con Australia, con Japón, con Corea del Sur, con Filipinas, con la India. Y todo esto es muy bueno. Digo, la verdad que todo esto es muy bueno. Y mucho tiene que ver también, y aquí entra el nearshoring, digamos así, lo podemos llamar también la salida de capitales que se han estado dando de la China hacia algunos de estos países, incluyendo Vietnam también, por cierto, como es el caso de Apple, que está dejando de producir sus aparatos en China para llevarlos a Vietnam y a la India, pero no nada más es Apple, son muchos más, ¿no? Y entonces me parece muy acertada, muy adecuada la estrategia de Estados Unidos. Francamente, es lo mejor que pudo haber hecho Estados Unidos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es mejor tener aliados que enemigos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo no sé, mire, yo por eso no soy presidente de ningún país ni político, porque yo no entiendo cómo piensan los políticos. Yo no sé en qué momento China piensa que es bueno estarse peleando con sus vecinos. No sé en qué momento. O sea, no sé en qué momento. No sé, con todos los problemas, porque en este momento resulta que China tiene muchos problemas. No sé en qué momento los líderes del Partido Comunista China deciden dedicar gran parte de su día a estar pensando en cómo estar jodiendo a los vecinos que en resolver la situación interna del país económicamente hablando. Porque yo me atrevo a decir aquí, porque de nuevo, yo no sé y no entiendo qué tiene que ganar China peleándose y estar jodiendo literalmente a sus vecinos. No entiendo. A mí que alguien me explique cuál es el valor de China de estar jodiendo a los vecinos. Por el contrario, si esta iniciativa y esta buena voluntad, vamos a decirlo así, el nombre de Seda y Barroso, no sé cómo se llama la iniciativa, pero si esa iniciativa tan activa que tiene China de hacer estos lazos al otro lado del planeta, como América Latina y África, los hiciera con sus vecinos, francamente me parece a mí que tuviera mucho más que ganar, muchísimo más que ganar, incrementando las relaciones con sus vecinos que como lo está haciendo con los países del otro lado del mundo. Digo, francamente. Y creo yo que tiene muchísimo más que ganar
generando lazos con sus vecinos que rompiéndolos. Digo la verdad. Entonces yo no entiendo cuál es el asunto de estarse peleando con los vecinos, la verdad. Oye, David, me están diciendo que se oye muy bajito en Facebook. ¿Hay algo que podamos hacer nosotros? No es la primera vez, siempre sucede. ¿Qué te parece si le picas a ese botón? A ese. Y si no, al otro. ¿No hay algo que podamos controlar nosotros o no? Pues me están diciendo que soy muy bajito. ¿Qué? ¿Que yo siga hablando? Ok, bueno. Si me escuchan en Facebook y quieren votar porque ya no regrese más David Guerrero, a ver, hagan votación si lo escuchan. Vamos a ver. Ahorita llegan 15,000 votos. Si lo escucharon, ahí no hay buen volumen. Bueno, al que se queje de que no hay volumen en Facebook, David dice, tómela. Lo siento. ¿Lo sientes? Yo lo siento. Ese lo siento fue mío, no fue de David. Ese fue mío. David no lo siente. Es un insensible. Bueno, David, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Tenés todas las de ganar con Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Empezá a invertir en el pitazo inicial y gana el juego de las inversiones en bienes raíces. Con Transcomer tenés el gane asegurado. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. En algo que sucedió la semana pasada, pero es tan solo un capítulo de la semana pasada, fue un capítulo más de lo que es una historia mucho más larga. Como usted sabe, Elon Musk adquirió Twitter, el cual le cambió de nombre a X. Desde que Elon Musk adquirió a Twitter y ha hecho una serie de cambios a lo que era Twitter en cuanto al contenido que publica Twitter, y básicamente lo que ha hecho Elon Musk es, en teoría, liberar el contenido, porque Twitter venía reprimiendo, escondiendo contenido incendiario, contenido que era calificado como ofensivo, etcétera, etcétera. En lo que era un papel bastante difícil para Twitter, ¿no? Entra Elon Musk y dice, no señor, esta es la libertad de prensa, libertad de expresión, y aquí hay libertad de expresión. Con lo cual entonces hubo libertad de expresión y se liberaron todos los contenidos que antes reprimía, digámoslo así, Twitter, con entonces mensajes de odio, tanto a grupos étnicos como de todo tipo, ¿no? Y entonces, consecuentemente, muchas empresas dejaron de publicitarse en Twitter, después X, porque no querían, y eso era lo que se decía, no querían relacionar o que se les relacionara, querían, o sea, en un control de reputacional, ¿no? No querían que su imagen se relacionara con ciertas cosas que se decían y que se exponían en Twitter. Y me parece a mí que es muy libertad de ellos. Pero eso no le gustó a Elon Musk en lo más mínimo. La historia es mucho más compleja que esto, pero la semana pasada un grupo que alberga a empresas de publicidad o a clientes de empresas de publicidad, Elon Musk los demandó alegando que este grupo, esta asociación, era la que generaba las recomendaciones o guiaba a las empresas a no publicitarse en X. Básicamente lo estaba culpando de los problemas de X. Y logró que esta asociación dejara de hacer esta iniciativa de recomendar a empresas: aquí publicítate, aquí no, en lo que es un triunfo para Elon Musk. Lo que me lleva a mí a la gran pregunta de si una empresa debe tener la libertad
de poder escoger dónde carajos publicitarse o no, sin que nadie lo esté molestando. ¿No? Ese es mi cuestionamiento. Está con nosotros un experto en todos estos temas, Marito Pino, director de Charla, que es una agencia de relaciones públicas y marketing. Y ha trabajado, tiene muchísima experiencia trabajando con influencers en Latinoamérica, en América Latina y, bueno, observador de todos estos temas. Marito, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bien, ¿qué opinas tú? Primero que nada, ¿cuál es tu opinión general sobre la posición y sobre el papel que ha tenido Elon Musk en X y la salida de los anunciantes de X? Bueno, pues creo que Elon Musk dañó una red social que a muchos nos gustaba, la red social donde nacieron los influencers, la red social donde los periodistas, los políticos, donde los gobiernos, donde todos generaban un proceso de información muy grande, y también la red social que hoy en día pues ya no tiene ninguna curación de contenido y pues que desafortunadamente eso ha hecho que muchos nos retiremos, no solo personas sino marcas. ¿Por qué? Porque la credibilidad es muy baja. Hoy en día estamos hablando que ni siquiera está en el top 10 de las redes sociales más usadas en el mundo y pues esto evidentemente es algo que hace que cada vez más usuarios se alejen de la realidad y pues eso determina también que los anunciantes. Y por el tema del Global Alliance for Responsibility Media, eso. Yo creo que hay dos temas que hablar ahí. Uno es, las marcas se van a anunciar donde no hay comunidades. Eso sería una primera pregunta que me haría. La segunda es, ¿por qué vamos a estar en una red social donde no se va a aparecer mi gaseosa favorita al lado de un video porno? ¿O por qué voy a meter dinero en una red social que es excesivamente costosa anunciarme, donde realmente se me dice que hay un 42% de bots? Entonces sí hay muchos temas que hablar sobre esto y creo que sí es un tema a ahondar de una manera muy profunda. Pero tú ves, pregunta, la salida de la que se queja y que le duele a Elon Musk, la salida de anunciantes de X, tú ves ahí simple y sencillamente, y esta es pregunta, simple y sencillamente empresas que están ejerciendo su libertad y que existen ejemplos en otras partes donde dicen, oye, no, yo no me relaciono con este tipo de contenidos, mejor no me anuncio ahí, o estás viendo un movimiento woke, izquierdista, dirigido por antagónicos de Elon Musk, etcétera, como cree que es Elon Musk. Bueno, pues de izquierda nada, porque digamos que de las empresas que se retiraron ahí, pues está Unilever, está CVS, pues hay muchos de estos grandes megacorporativos, ¿no? Mars, o sea, que de izquierdas, pues creo que no tienen poco o nada. Eso es lo primero. Y lo segundo es entender que en el 2021, ¿sí? O sea, antes de la compra de Elon Musk, las ganancias, los ingresos anuales de Twitter fueron de $5,000 millones. Él la compra el 13 de abril del 2022 y baja casi $700 millones los ingresos año con año. Estamos hablando que en este momento él está en $3,400 millones de ingresos en X, comparado eso a lo que ellos hacían en el 2020. Entonces yo creo que esto no es un proceso nuevo. Yo creo que hay muchos anunciantes que ya se han ido y que realmente pues todas las megacorporaciones. Nosotros, por ejemplo, lo vemos en Latinoamérica y es que es muy raro que a nosotros una empresa nos diga, yo quiero hacer una campaña en Twitter, a menos de que sean políticos o a menos de que sea algo de chismes. Pero en general, hoy en día los anunciantes ya no quieren estar en Twitter y esa es una realidad. ¿Y es por el contenido de Twitter o porque piensan que ya Twitter ya es irrelevante? Yo creo que las dos cosas. Una de las cosas que pasa mucho es que antes tú tenías relevancia, digamos que tú podías contratar influencers, cuentas, hacer un montón de cosas y tú puedes anunciar sobre esas cuentas o esas comunicaciones. Hoy en día cualquier persona que compre una palomita azul por $8 o $9 que cuesta, pues tiene más relevancia que alguien que realmente tenga una voz o un conocimiento en Twitter. Entonces, hoy en día ves cientos de estas cuentas que pagan la palomita azul y que tienen esta verificación y que tienen un exposure severo, ¿no? Entonces tú cada vez vas a ver más contenido violento. Hoy en día ver videos de asesinatos, de muertes en Twitter es súper fácil. El contenido pornográfico es altísimo, el contenido violento. Hoy en día también, por ejemplo, el contenido de las fake news ha aumentado de una manera ya severa, exacerbada y descarada. Y tú entras y como ya estos timelines de Twitter ya no van de una manera organizada, tú antes en Twitter sabías que lo pusieron hace 1 hora, 2 horas, 3 horas y te da un timeline ordenado. Ahora te da lo que está viral.
y pues no sabes qué vas a encontrar. Entonces, en esa viralidad puedes encontrar una fake news de hace un año, como tú muy bien lo dices al principio, se soltó todo este contenido, entonces podemos también nosotros como personas terminar recibiendo un montón de información que no es la correcta, que no es la coherente, y como ha pasado con muchos medios de comunicación, replicando información que nació en X, que no es verdad. Entonces, recapitulando, tú ves en la salida de anunciantes de X simplemente empresas que tienen todo motivo de negocio, etcétera, en hacerlo, no necesariamente un movimiento, una ola en contra de Elon Musk. No, yo creo que sí, que ha sido paulatino, o sea, como te mencionaba, y entonces, pero entonces te pregunto, porque a mí, yo pienso como tú, yo estoy de acuerdo contigo, pero no me sorprendió que Elon Musk haya demandado a esta alianza, que acabas de mencionar tú el nombre, yo no lo tengo aquí, no lo anoté. Se llama GARM. Yo creo que es importante que además que la busquemos, porque tiene una historia, perdón te interrumpo, pero muy interesante, porque esta alianza global nació en el 2019 en unos premios de publicidad, en los Cannes, entonces tiene una importancia porque la idea es que las marcas no se vean asociadas a contenido que pueda vulnerarles. Y pues hablando de estas locuras globales, TikTok se sumó, YouTube se sumó, Facebook se ha sumado, porque también sabemos que el contenido no solo lo consumimos adultos, o sea que también los niños, así no tengan una red social, están cerca de sus papás y pueden ver este contenido correlacional a algo que puede generar una connotación negativa. Entonces yo creo que cuidar nuestras sociedades y el Internet, que es un elemento tan difícil, sí tiene una relevancia muy, muy interesante a nivel global. Bueno, y aparentemente esta alianza tenía una división o un programa me refiero, sí, una iniciativa en la que aparentemente asesoraba a sus clientes, anunciantes, dónde anunciarse y dónde no. Elon Musk demanda a esta parte de esta alianza y que a mí en lo personal me sorprendió porque si estamos hablando acá de que las empresas ejercieron su libertad de no asociarse con Twitter, dice Elon Musk, no, ellos son los que me los están echando encima, ellos, esta alianza, son los que le están dando la recomendación y por tanto los estoy demandando por monopolio. Pero me sorprendió mucho que la alianza suspendió la iniciativa, es decir, le dio la razón y el gane automáticamente a Musk. Yo creo que no le dio la razón, simplemente son peleas que a veces la gente no quiere pelear, porque igual los anunciantes ya saben, ya tienen esa información, y no es como que mañana vaya a volver a tener unos ingresos de $5,000 millones Elon Musk en X, ¿no? En la página, o sea, si buscan GRM, hay una página que se llama World Federation of Advertisers, hay unos datos bien importantes, y es que, pues esto es una ONG sin ánimo de lucro, lo de GARM, y redujeron el 6.1% en el 2021, en el 2022 aumentó, entonces lo que estamos haciendo o lo que ellos estaban pretendiendo hacer dentro de estas grandes alianzas, pues es que realmente tengamos un mejor Internet para todos nosotros como consumidores. Y aquí viene una paradoja muy interesante, es la libertad la maneja ¿quién? Porque entonces los anunciantes no son libres de congregarse para decir que no, pero entonces una red social sí es libre de acusarnos o de desinformarnos, porque la información que estamos recibiendo en X o en muchas redes sociales no siempre es la real. Entonces, ¿hasta qué punto la libertad es una condición real de nuestras sociedades o simplemente son manipulaciones mediáticas? Porque también cabe recordar que en marzo y abril del 2022, cuando hubo la compra de Twitter, hubo una manipulación mediática para que se aumentara el valor, después no hubo una compra. Entonces, yo creo que tenemos que entender como sociedades que estos grandes poderes siempre van a querer pelear por el dinero, pero que nosotros como ciudadanos también tenemos que tener una coherencia y una crítica sobre toda la información que recibimos en el Internet, porque definitivamente hay redes sociales, ¿sí?, que en estos excesos de libertad nos desinforman de una manera muy, muy grande. Buen punto el que tú dices, o sea, no importa lo que haya hecho Elon Musk y esta demanda y la respuesta de la alianza de cerrar este programa, esta iniciativa, de todos modos la decisión es del cliente y los clientes ya tomaron su decisión. No, yo no tengo ningún cliente hoy que me haya dicho quiero hacer algo en Twitter mañana. Y no conozco en los chats de las agencias o los grupos en los que todo el mundo ya ha dicho, no, vamos a
hacer algo en X porque es que mañana queremos estar en X. La verdad no lo veo. Y la verdad es que, lo digo, hay que entender que es la 12ª red social a nivel global. O sea que además hay una cosa muy importante que digamos que voy a poner aquí que es un poquito más compleja, y para los oyentes y para todos nosotros, hay una cosa que se llama la teoría del Internet muerto, que salió hace unos años, que habla que casi que el 42% del tráfico de Internet está hecho por bots. Y uno se mete a Twitter y uno ve que bots conversan con bots. O sea, ya ni siquiera son conversaciones de seres humanos. Entonces también tenemos que entender que ya no solo es la manipulación de los seres humanos o el mal contenido que hay en los seres humanos, sino que la forma en la que se maneja la política, las noticias, la desinformación es bots hablando con bots. Entonces también hay que ponerle como mucha atención cuáles son nuestras fuentes de información, pero yo creo que hoy en día tenemos que entender que X puede ser fuerte en Estados Unidos, que es donde está su mayor grupo de personas, y en Asia, si no estoy mal, en Tailandia y en Singapur son sus 2 clústeres, pero hay otras redes sociales mucho más grandes, mucho más importantes, y pues por algo esta es la 12ª a nivel global, y ya hoy en día no tiene esa trascendencia. Esta semana una amiga mía en un congreso de marketing decía, dejemos de hablar de Twitter, porque es que en Twitter están los políticos, los periodistas y los bots, y a ellos solo les interesa hablar de periodismo, de bots y de Elon Musk. Entonces, creo que hay otras fuentes de información, y para las personas que pautamos, estamos en el Internet, hay N cantidad de plataformas, cada vez nacen nuevas plataformas para anunciarnos, y pues por algo hay plataformas como QQ, como TikTok, como Instagram, que están creciendo de una manera aceleradísima. Y sí, tienes razón. En ese punto me acabas de hacer una reflexión de 5 segundos, en el sentido de que efectivamente le estamos poniendo demasiada atención a Elon Musk, que francamente tal vez no se la merece. Y estaba también, simplemente para cerrar esto, pensando, de primero Elon Musk va y les dijo a los anunciantes, dice, el que sea que se dejó de anunciar en X, es decir, que me dejó de dar su plata para callarme, fuck them. Y les dijo, fuck them. Exacto. Y luego va y los demanda porque no les dio su plata. Pues es que mira, yo creo profundamente que la libertad también la crean las sociedades. Y hoy en día tenemos unas sociedades en las que podemos decidir. O sea, nosotros tenemos unas sociedades democráticamente abiertas. Lo que pasa es que tenemos como un oscurantismo frente a la idea de lo que es americano, ¿no? Y hay un montón de redes sociales que están creciendo a nivel global, que nosotros no conocemos en Latinoamérica y no usamos de manera exacerbada, pero lo que pasó con TikTok en 4 años es una locura. Lo que pasa con QQ, lo que pasa con WeChat, lo que pasa con montonales de estas plataformas. Entonces, los anunciantes van a ir donde esté la gente, no donde esté el dueño de la empresa, ¿sí? El mismo Facebook, que es tan grande, pues claro, tiene una plataforma de pauta muy grande. Y pues yo no escuché al principio de esta conversación que tú dijeras, para las personas que les estamos transmitiendo en vivo en Twitter. Tú dijiste, para las personas que les estamos transmitiendo en vivo en Facebook, o los que están en YouTube, o los que nos están escuchando por radio, porque ahí es donde está la gente. Si la gente y nuestras personas estuvieran en X, nuestros anunciantes nos pedirían X. Entonces también yo creo que es importante que entendamos que donde nacieron los bots de manera loca es en Twitter, y que muchas cuentas, miles de cuentas tienen bots. Entonces, ¿yo por qué le voy a pautar a un bot? ¿O yo por qué le voy a pautar a la pornografía o a problemas políticos? Que en nuestros países somos muy fans de poner la política en Twitter, ¿no? Entonces, en las noticias decimos, fulanito dijo en Twitter. Pero la realidad de la comunicación yo creo que está más allá, y los anunciantes hoy en día lo tienen muy claro, y ya saben que además a través de la compra programática, de muchas otras cosas, tú puedes llegar a través de páginas web, de YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, y sigues, o sea, Amazon, Netflix, tienes 1000 formas de llegar a tu público. Claro. Y pues yo creo que tenemos que entender que obviamente cuando perdiste ya $2,000 millones en publicidad y ya nadie quiere entrarte, pues a alguien le tienes que echar la culpa. Buen punto. Bueno, pues Marito Pino, director de Sharla, Agencia de Relaciones Públicas y Marketing, y experto en estos temas, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros.
No, con todo gusto. Cuando gusten, aquí dispuestos a hablar y a comentar e informar un poquito sobre estos temas. Muy amable, te lo agradezco, Marito. Dios les bendiga, un abrazo. Igualmente para ti. Por cierto, David Guerrero, resulta que ese botoncito que picaste, que no supiste ni qué, funcionó. Funcionó. Para que veas, ahí están diciendo que ya funcionó. ¿Tú que decías que no tenías poder sobre eso? Bueno, le hiciste, moviste ahí y funcionó. ¿Ok? Pues yo creo, pues está diciendo aquí, están reportando que funcionó. Bien. Tenemos hoy a Fernando Francia. Siendo lunes, está con nosotros Fernando Francia. Fernando, ¿cómo estás? ¿Está Fernando Francia? Y eso, ahora sí. ¿Cómo estás, Fernando? Un lunes, es para celebrar el 6º aniversario. Voy a estar toda la semana molestando acá. Efectivamente, sí, tienes toda la razón. Por cierto, el día 8 pasado, que mira, se me pasó de noche, no lo dije. Lo dije antes, pero no después. El jueves cumplimos 6 años. David, ¿tú has estado 6 años aquí en el programa con nosotros? Sí, todos los 6 años, ¿verdad? También David y Fernando Francia son los dos fijos. Y 6 años cumplimos el jueves pasado. Y sí, efectivamente, a partir de mañana va a estar mi querido Fernando Francia con ustedes las próximas 2 semanas, porque aquí yo voy a ir de viaje. Primero de trabajo y después no de trabajo. Bueno, un poco de mezcla. Siempre decimos que no son tan merecidas, pero bueno, las tenés, las vacaciones. No tan merecidas, pero sí necesarias. Así es. Terminaron las Olimpiadas, Alberto. Y yo quería venir con algunos datos, ya que voy a tener extensa tribuna las próximas semanas para hablar de otros temas, que no voy a hablar yo, voy a traer invitados como siempre, por supuesto, tratando de mantener en la altura del programa. Pero entonces quería tirar algunos datos de las Olimpiadas que no sean solamente el medallero, ¿no? Una serie de momentos importantes trajeron las Olimpiadas, sin duda, como cada 4 años, y van más allá del deporte a veces, ¿no? Reflejan esas complejidades y tensiones de nuestro tiempo. Hay noticias falsas, nacionalidades cambiadas, ya sea por racismo, temas administrativos, elección de las personas o problemas internos de los países o guerras. Veto a la participación de países. Está el país refugiados que conforma un país en sí mismo, y hay un país neutro, lo que le llaman, que ahorita vamos a ver algunas otras curiosidades. En resumen, bueno, seguramente ustedes ya saben, Estados Unidos el más ganador de medallas con 126, empatado en oros con China, pero el total queda 126 para Estados Unidos y 91 para China, y en tercer lugar Gran Bretaña, Francia, cuarto, y Australia quinto en la lista total de medallas. Esa lista la pueden conseguir fácilmente en cualquier lugar, pero la que quizás no se consigue tan fácil, Alberto, es las medallas per cápita. Me pareció interesante ver cuántos atletas van de un país, ¿no? Porque clasifican, obviamente, eso es un gran mérito, clasificar a las Olimpiadas, no es que van de gratis, pero ¿y cuántas medallas se traen? Es decir, Estados Unidos se trajo 126 medallas con 613 participantes, personas participantes. Bueno, en ese ranking de medallas per cápita ya la cosa cambia un poco, porque empieza China en primer lugar, ¿no? Porque China tenía menos participantes que Estados Unidos, y Estados Unidos en segundo lugar. Pero atención, el tercer y el cuarto lugar, Georgia en tercer lugar. Georgia tiene 7 medallas, pero solo 53 participantes. Entonces tiene un alto score, digamos, en medallas per cápita. Y Uzbekistán en cuarto lugar. Y luego viene Gran Bretaña, Francia y nuevamente Azerbaiyán, Cuba y Países Bajos e Irán, que completan el top 10. Es curioso el dato, ya que, bueno, aunque para entrar a las Olimpiadas es todo un proceso eliminatorio, y por supuesto que no van simplemente por ser de un país, sino que por la clasificación individual en la mayoría de los casos, como ya se sabe, como lo ha hecho algunos atletas costarricenses, que eran 6, y bueno, sin ninguna medalla en este caso. El principal país latinoamericano fue Brasil, con 20 medallas. Ahora, para traer otros datos interesantes, Alberto, más allá del medallero, pues uno de los casos interesantes fue
el de Kayla Nemours, nacida en Francia, pero tras una serie de desencuentros con su país natal, Francia, pues ella terminó decidiendo competir con la bandera de Argelia, de donde son sus orígenes familiares, y su desempeño en gimnasia fue tan excepcional que se llevó el oro, pues que Francia irónicamente dejó escapar, ¿no? Porque no la dejó, no le permitió representar a Francia. Parecido le pasó a Winfred Javi, que brilló en la pista de atletismo y ella se llevó también el oro en los 3000 metros con obstáculos, ¿no? Porque representaba al país de Bahrein, aunque había nacido en Kenia, pero pues parece que en Kenia no la tomaron en cuenta porque no era tan destacada y Bahrein le dio la representación y pues ganó el oro. Otra cosa interesante pasó en la lucha grecorromana. No sé si estarán pues al tanto de lo que es la lucha grecorromana, pero la habrán visto. Y ahí, por quinta Olimpiada consecutiva, ganó el cubano Mijaín López. Impresionante hazaña, es decir, desde hace 5 Olimpiadas viene ganando el oro en lucha grecorromana. Ya no está tan joven como para seguir ganando, obviamente es la última, porque la próxima tendrá más años y bueno, llegarán otra muchachada. Pero además, lo curioso también es que la final de la lucha grecorromana la ganó el cubano representando a Cuba contra otro cubano, pero claro, en el exilio y representando a Chile. Y ya los últimos 2 datitos, París 2024, obviamente el Comité Olímpico prohibió la participación a Rusia y Bielorrusia por la guerra en Ucrania, aunque otros países que están en guerra no fueron sancionados, pero algunos de sus atletas participaron en el llamado equipo neutral, sin poder desplegar ni su bandera ni su himno, por supuesto, sino la bandera de las Olimpiadas, el de las argollitas de colores. El equipo neutral acoge a atletas escogidos por el Comité Olímpico y bueno, lograron 5 medallitas ahí, un par de decenas de participantes de ese equipo neutral. Y bueno, todas estas cosas nos recuerdan un poco a la polémica Moscú 1980 y Los Ángeles 1984, ya que ahora en 2028 va a volver a ser en Los Ángeles. En aquella época de los años 80 y Guerra Fría, pues ambos países, Unión Soviética y Estados Unidos, se boicotearon mutuamente y no participaron en sus respectivas sedes. En fin, algunas de las cosas que pasaron ahora en las Olimpiadas, Alberto. Y al parecer, y esta es pregunta porque yo no lo seguí, pero por lo que estoy viendo en redes, la ceremonia clausura no fue tan controvertida como la de inauguración. Yo creo que estaban durmiendo la gente que quería armar polémica. Fue hasta peor. Porque no surgió ninguna polémica, pero recordamos la polémica de la boxeadora, la última cena mentada, que no era la última cena, era un bacanal de otra pintura, pero en fin, siempre hay espacio para eso y lo bueno del arte, coincidirás conmigo, Alberto, es la libre expresión y que haya un poquito de polémica, ¿no? Que se mueva un poquito esta sociedad a veces un poco rara. Pero mira, de nuevo, yo estuve al tanto de la polémica, no de la réplica, no supe que si fue o no fue la última cena ni nada, pero las polémicas que se desataron en estas Olimpiadas por primera vez en la vida son señales de nuestro tiempo. A mí no me queda claro si nunca en la vida había jugado o boxeado una muchacha con esas características, pero hoy lo notaron. Claro, y antes no. Yo tampoco soy tan seguidor del boxeo y no podría decirlo. Es muy probablemente sí, alguna mujer haya tenido alguna ventaja en su composición corporal para ganar una medalla de oro, no lo sabemos. Pero claro, el tema que se exacerba hoy es la polarización, no en las Olimpiadas, porque seguro pasaron cosas similares en otras, pero claramente cada vez vamos más a la polémica, a la polarización y sobre todo a este sesgo de confirmación. Si veo algo, enseguida salgo a gritar porque estoy seguro que tengo la razón. Vamos a hablar de eso en la próxima semana con un especialista sobre noticias falsas y esos temas. Y bueno, lo de Fernando Francia apenas empieza, está empezando ahorita porque todas las 2 semanas que viene, Fernando Francia aquí en este espacio todo el tiempo, y te agradezco muchísimo de antemano, mi querido Fernando.
Es un gusto, como siempre. Gracias. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los dejo en manos con Fernando Francia de las próximas 2 semanas, porque yo me voy, pero regreso. Espero pronto. Nos vemos en la próxima. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Si tu mamá es de las que siempre están en todas, de las que le ponen sabor a tu vida o de las que siempre están ready para disfrutar su día, sorpréndela y conquistala de nuevo con la exquisita pizza de su sabor preferido. Ready Pizza, siempre fresca, calientica y lista para llevar. Pedila a través de la página readypizzacr.com para que retires en el restaurante más cercano o servicio express. Ready Pizza.